Bienvenidos de nuevo a mi canal, su dosis semanal de drama, romance y por supuesto salseo turco. Hoy prepárense porque vamos a explorar un tema que ha estado incendiando las redes sociales y los foros de fans: Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, la pareja más querida de Turquía. El rumor que vamos a diseccionar hoy es uno que ha corrido como la pólvora: ¿podrían Hande y Kerem ser padres en secreto? Y aún más intrigante, ¿podría el apellido Bürsin estar en juego en toda esta historia? Sé que suena a telenovela de las buenas, pero vamos a analizar toda la evidencia con lupa, a repasar su historia juntos, y a ver si hay algo de verdad en estas explosivas afirmaciones. Antes de sumergirnos en el meollo del asunto, quiero pedirles un favor rapidito. Si les gusta el contenido que hago, si disfrutan de mis análisis sobre las series turcas y los chismes jugosos de la farándula otomana, por favor, denle like a este vídeo, suscríbanse al canal y activen la campanita. Así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos y me ayudarán un montón a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, vamos al drama. Bien, vamos a empezar desentrañando esta telaraña de rumores. Como muchos de ustedes saben, Hande Erçel y Kerem Bürsin se conocieron y enamoraron durante el rodaje de la exitosísima serie Senkalkam. Una serie que, por cierto, no solo conquistó Turquía, sino que se convirtió en un fenómeno global. Senkalkam es una comedia romántica que nos presenta a Eda YLDZ, interpretada por la bellísima Hande Erçel, una joven florista que sueña con estudiar arquitectura en Italia, pero pierde su beca. En su camino se cruza Serkan Bolat, un exitoso y frío arquitecto, interpretado por el carismático Kerem Bürsin. Por una serie de circunstancias, Serkan le ofrece a Eda recuperar su beca a cambio de fingir ser su prometida durante 2 meses. La premisa es clásica, lo sé, pero la química entre Hande y Kerem era innegable. Su conexión traspasaba la pantalla, y pronto los rumores de un romance en la vida real empezaron a circular. Al principio ambos lo negaron rotundamente, insistiendo en que solo eran buenos amigos y compañeros de trabajo. Pero claro, el tiempo y las imágenes hablaban por sí solas. Finalmente, después de meses de especulaciones, Hande y Kerem confirmaron su relación durante un viaje romántico a las Maldivas. Las fotos que compartieron en sus redes sociales eran pura miel, demostrando que su amor era real y palpable. Durante un tiempo fueron la pareja más seguida y admirada del mundo del espectáculo turco. Su relación parecía sacada de un cuento de hadas, pero como todos sabemos, los cuentos de hadas no siempre tienen un final feliz. Después de 1 año y medio de noviazgo, Hande y Kerem anunciaron su separación. La noticia tomó por sorpresa a muchos de sus fans, que aún tenían la esperanza de verlos juntos para siempre. Las razones de su ruptura nunca fueron del todo claras. Algunos dijeron que fue por diferencias irreconciliables, otros que la presión mediática fue demasiado fuerte, y otros más que simplemente se dieron cuenta de que eran mejores como amigos que como pareja. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que Hande y Kerem tomaron caminos separados, dejando a sus fans con el corazón roto. Y aquí es donde entramos en el terreno de los rumores que nos traen hoy aquí. Desde su separación han surgido varias teorías sobre lo que realmente ocurrió, y una de las más persistentes es la que apunta a un posible embarazo secreto. La idea es que Hande podría haber estado embarazada durante su relación con Kerem, y que decidieron mantenerlo en secreto por diversas razones. Esta teoría, aunque carece de pruebas sólidas, ha ganado tracción debido a la intensidad con la que los fans idealizan la pareja y a la naturaleza privada que ambos artistas han mantenido con respecto a su vida personal después de la ruptura. Ahora bien, ¿qué evidencia hay para respaldar esta teoría? La verdad es que muy poca. No hay ninguna confirmación oficial, ni por parte de Hande ni de Kerem. Tampoco hay pruebas fotográficas o testimonios directos que sustenten esta afirmación. Todo se basa en especulaciones y en interpretaciones subjetivas de sus apariciones públicas. En un mundo dominado por las redes sociales y la exposición constante, el silencio de ambos ha sido interpretado por algunos como una confirmación implícita, mientras que otros lo ven como una simple manifestación de su derecho a la privacidad. Algunos fans argumentan que Hande ha estado luciendo diferente en algunas fotos, con un rostro más redondeado o con ropa más holgada. Otros dicen haber notado una mirada maternal en sus ojos. Pero sinceramente todo esto son suposiciones que no tienen ninguna base sólida. La subjetividad de estas observaciones es evidente y muchas veces se basan en el anhelo de los fans de verlos juntos y formando una familia. La industria del entretenimiento está llena de rumores y especulaciones, y es importante separar la realidad de la ficción.
En cuanto al supuesto ADN revelado, tampoco hay ninguna prueba fehaciente. Circulan por Internet montajes y noticias falsas que aseguran que se ha realizado una prueba de paternidad y que el resultado es positivo, pero todo esto son bulos creados para generar clics y visitas. No hay ninguna fuente confiable que confirme esta información. Estos montajes y noticias falsas son un reflejo de la cultura de la desinformación en Internet, donde la verificación de los hechos es a menudo ignorada en favor de la viralidad y el sensacionalismo. Entonces, ¿de dónde viene todo este rumor? Creo que se debe en parte al deseo de muchos fans de ver a Hande y Kerem juntos de nuevo. Su química en Senkalkam fue tan fuerte que muchos se resisten a aceptar que su historia de amor haya terminado. La idea de que podrían tener un hijo juntos alimenta la esperanza de una reconciliación, aunque sea remota. La serie no solo fue un éxito televisivo, sino que también creó una conexión emocional profunda con los espectadores, quienes se sintieron identificados con los personajes y su historia de amor. También creo que este rumor se alimenta de la fascinación que existe por la vida privada de los famosos. Nos encanta especular sobre sus relaciones, sus problemas y sus secretos. Y cuando se trata de una pareja tan querida como Hande y Kerem, la curiosidad se multiplica. La vida de las celebridades es a menudo vista como un cuento de hadas, y los fans sienten la necesidad de conocer todos los detalles de su vida personal, desde sus relaciones amorosas hasta sus proyectos profesionales. Pero más allá de la curiosidad y las especulaciones, creo que es importante recordar que Hande y Kerem son personas reales, con sentimientos y con derecho a la privacidad. Difundir rumores falsos y noticias no contrastadas puede ser muy perjudicial para ellos y para su entorno. El impacto de los rumores y las especulaciones puede ser devastador, tanto para los famosos como para sus familias y amigos. Es importante recordar que detrás de la imagen pública hay personas reales con emociones y sentimientos. Y ahora, vamos a abordar el tema del apellido Bursin en juego. Este rumor está relacionado con la supuesta paternidad de Kerem, pero va un paso más allá. Algunos dicen que en caso de que Hande tenga un hijo de Kerem, la familia Bursin estaría dispuesta a reconocer al niño y a darle su apellido, incluso si Hande y Kerem no están juntos. Este rumor se basa en la percepción de que la familia Bursin tiene una gran influencia en la vida del actor y que su opinión sería fundamental en la decisión de reconocer o no al supuesto hijo. Esta teoría se basa en la idea de que la familia Bursin es muy tradicional y que valora mucho la continuidad del linaje familiar. Según esta versión, los Bursin querrían asegurarse de que su apellido se mantenga vivo a través de las generaciones, y estarían dispuestos a apoyar económicamente y emocionalmente al niño, independientemente de la relación entre sus padres. La importancia del linaje familiar es un tema recurrente en muchas culturas, y la familia Bursin no sería una excepción. Pero, de nuevo, no hay ninguna evidencia que respalde esta afirmación. Todos son especulaciones y rumores infundados. No hay ninguna declaración oficial por parte de la familia Bursin que confirme esta información. La falta de información oficial alimenta aún más los rumores y las especulaciones, creando un círculo vicioso que es difícil de romper. Es importante recordar que la decisión de reconocer o no a un hijo es una cuestión personal y privada, que compete únicamente a los padres. Nadie tiene derecho a entrometerse en esta decisión ni a especular sobre ella. La presión pública y mediática puede ser abrumadora, pero es fundamental respetar la privacidad y la autonomía de los individuos. La magnitud de la fama que Hande y Kerem alcanzaron durante y después de Senkalkam es innegable. Sus rostros adornaban revistas, sus nombres eran tendencia en redes sociales y su relación era objeto de análisis exhaustivo por parte de los medios y los fans. Esta exposición constante, aunque lucrativa, también conlleva un precio, la pérdida de la privacidad y la constante vigilancia de sus vidas personales. En el mundo de las series turcas, donde la pasión y la lealtad de los fans son legendarias, la vida de los actores se convierte en un bien público. La línea entre la vida profesional y personal se difumina, y los rumores y especulaciones se propagan a la velocidad de la luz. Es por eso que es crucial abordar este tipo de noticias con escepticismo y respeto, recordando que detrás de la imagen pública hay seres humanos con sentimientos y emociones. En resumen, el rumor de que Hande y Kerem son padres secretos y que el apellido Bursin está en juego es, en mi opinión, una invención creada a partir de especulaciones y deseos de los fans. No hay ninguna evidencia sólida que respalde esta afirmación, y creo que es importante tratar este tema con respeto y cautela.
Hande y Kerem son dos personas talentosas y exitosas, que tienen derecho a vivir su vida privada como les plazca. Dejemos de alimentar rumores infundados y de entrometernos en su intimidad. En lugar de eso, disfrutemos de su trabajo y admiremos su talento. Y ahora, antes de despedirme, quiero recordarles que toda esta información es simplemente una opinión basada en los rumores y noticias que circulan por Internet. No tengo ninguna certeza absoluta sobre lo que realmente está sucediendo en la vida de Hande y Kerem. Lo que sí sé es que su historia de amor ha cautivado a millones de personas en todo el mundo, y que su separación ha dejado un vacío en el corazón de muchos fans. Ojalá que ambos encuentren la felicidad y el éxito en sus caminos, ya sea juntos o separados. Y hablando de series turcas, no podemos olvidar otras joyas que han conquistado nuestros corazones. Por ejemplo, Aşk 101, una serie juvenil que nos transporta a la Turquía de los años 90, donde un grupo de adolescentes problemáticos intentan emparejar a dos de sus profesores para evitar ser expulsados del colegio. La serie explora temas como la amistad, el amor, la rebeldía y la búsqueda de la identidad. Otra serie que merece ser mencionada es Muhteşem YZYL, un drama histórico que nos sumerge en la vida del sultán Solimán el Magnífico y su ambiciosa esposa Hürrem Sultán. La serie es una producción espectacular, con un vestuario y una escenografía impresionantes, y narra las intrigas palaciegas, las guerras y los romances que marcaron el Imperio Otomano en el siglo XVI. Y para los amantes del romance recomiendo Erkenci, una comedia romántica que nos cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora que empieza a trabajar en una agencia de publicidad y se enamora de su jefe Can. La serie es fresca, divertida y llena de química entre los protagonistas, y nos muestra la belleza de Estambul y la importancia de seguir nuestros sueños. Estas son solo algunas de las muchas series turcas que han conquistado el mundo. Cada una de ellas tiene su propio encanto y su propia historia que contar. Si aún no han visto ninguna serie turca, les animo a que lo hagan. Estoy seguro de que encontrarán alguna que les guste. Además, les invito a compartir en los comentarios cuáles son sus series turcas favoritas y por qué les gustan tanto. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado mi análisis sobre el rumor de Hande y Kerem, y que hayan disfrutado de mis recomendaciones de series turcas. Ahora quiero saber su opinión. ¿Qué piensan sobre el rumor de Hande y Kerem? ¿Creen que hay algo de verdad en él? ¿Cuál es su serie turca favorita? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones. Y antes de irme, no olviden darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal. Así me ayudarán a seguir creando contenido para ustedes. Muchas gracias por verme y hasta la próxima. Adiós.